orgullosos de nuestra identidad, somos parte de esa sociedad, no somos diferentes por decir plenamente nuestra gran verdad. Orgullosos de nuestra identidad. Hola, buenas tardes con todos y todas y todes. Bienvenidos al programa, al espacio que hoy inauguramos que se llama Abanico, un espacio para informar, educar a las personas LGBTI y a la sociedad en general sobre temas relacionados a la diversidad sexual, los derechos y la salud integral de las poblaciones sexodiversas. Esto con el fin de proveer de insumos y herramientas para la exigibilidad de derechos y el empoderamiento individual y colectivo de las mismas. En este mes, como mes del orgullo LGBT, le hemos denominado Junio y la visibilidad de nuestras luchas. Tenemos invitados internacionales y nacionales dignos de este primer programa. Quiero presentar oficialmente a ustedes a nuestros dos panelistas. Esperamos que en el transcurso del tiempo se pueda conectar nuestra tercera panelista, pero quiero presentarles a quienes nos acompañarán esta tarde en nuestro panel de invitados. Ok, estarán con nosotros Lian Weisney desde Estados Unidos. Ella es ecuatoriana residente en New York. Estará también con nosotros Fernando Sancho, él es ecuatoriano. Y también estará con nosotros Violeta Barrientos, peruana. Estaremos abordando en el día de hoy el tema Stonewall, un hito histórico en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas, sobre todo en este primer momento, a Fernando y a Violeta, que ya están conectados con nosotros y estamos transmitiendo por Facebook Live de la Fundación Alianza Igualitaria. Bienvenida, Violeta, desde Perú. Qué gusto tenerte con nosotros conectada. ¿Cómo están? Sí, mucho gusto y muy emocionada de poder estar en contacto con Ecuador en estos momentos pandémicos. Muy bien. Bienvenido, Fernando, tú desde la capital de la República del Ecuador. Bienvenido también a nuestro programa. Gracias, igualmente. Contento de estar aquí reunidas. Ok. Listo, el día de hoy vamos a iniciar este primer espacio y le hemos denominado Abanicos, porque si bien es cierto, Stonewall, la revolución LGBTI, nace a partir del año 69 en Stonewall. Ustedes conocen más que yo de pronto este tema, pero en Ecuador arranca nuestra revolución en una discoteca denominada Abanicos, en el 97, en el marco de la despenalización de la homosexualidad. Por eso es que también le denominamos a nuestro espacio de información Abanicos. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Queremos empezar un poco conversando con ustedes dos el tema relacionado a Stonewall. ¿Ustedes por qué consideran? Quiero conversarlo porque mucha gente que se conecta con nosotros no tienen como la claridad de qué es esto de Stonewall o por qué Stonewall se declara o es el hito donde es la apertura para poder hablar de derechos en todo el mundo. ¿Qué pasó en Stonewall? ¿Cómo se desarrolló las cosas en Stonewall? ¿Qué opinas tú frente a esto, Violeta? Bueno, hay que hacer un poco de historia, ¿no? Porque no quiere decir que fue el primer movimiento en realidad en la historia contemporánea. Para esto hay que retrotraerse un poco hacia fines del siglo XIX, cuando se crea todo este concepto del homosexual moderno, ¿no? Porque no se puede comparar las prácticas homoeróticas de la antigua Grecia o las prácticas homoeróticas de Francia libertina con el momento ya contemporáneo, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de fines del siglo XIX ya hay una persecución más médica y también penal del sujeto y de las prácticas homosexuales, ¿no? Y pasan de ser prácticas homosexuales a ser características de un sujeto. Esa es la principal diferencia que surge pues a fines del siglo XIX. ¿Y por qué se da esto? Por el nacimiento de la sexología, de la psicología como disciplinas, ¿no? Acuérdense que el siglo XIX es muy científico, hay un racismo científico también, y un afán así del positivismo, esta filosofía que trataba de medirnos, de tener datos exactos de los comportamientos, etcétera. Entonces, con toda esta cuestión detrás, se fabrica un sujeto homosexual y los primeros movimientos, si quieres, de respuesta a eso se van a dar más bien en Alemania. En Alemania, más o menos en los años 20, con el doctor Magnus Hirschfeld, que funda la primera asociación de defensa de los derechos homosexuales. Incluso la llega a fundar en un edificio fastuoso en pleno centro de Berlín,
con el apoyo, digamos, alemán en ese momento, que era el momento de la República de Weimar, este periodo entre guerras previo a Hitler. Todo eso luego es borrado de un porrazo con el nazismo, se destruye, ¿no? Ese movimiento existente en Europa, fundamentalmente en Alemania, y luego nos va a llegar el periodo de la Segunda Guerra Mundial con otra cuestión. Pero voy a darle paso a Fernando para que Okay. Sí, quiere opinar. justamente lo que planteas, Violeta, indudablemente es un antes de Stonewall, ¿verdad? Porque a partir del 28, una madrugada del 28 de junio del 69, un grupo de homosexuales que se reunían en esta discoteca, porque hay que entender que Stonewall era una discoteca en New York, dijeron basta una persecución, y esta persecución no es que arrancaba o que era el punto de concentración, como tú planteas, en New York, sino que desde mucho antes que lo borran de un porrazo, tú mismo lo acabas de plantear en este momento, pero a partir, desde ese día, hubieron cambios, después de muchos años, o los que nacimos después de los años, de este 69, ¿verdad? Ya que esta fue la piedra angular en la creación de este poder gay. Se convierte en un símbolo y de referencia en empoderamiento mundial. Stonewall, Fernando, ¿por qué sí, no? ¿Y por qué no ese reconocimiento desde mucho antes, como lo plantea Violeta? Sí, yo coincido completamente con esta mirada del contexto histórico también de los nacimientos, del nacimiento de los movimientos de lucha de liberación homosexual, como se denominaban en ese entonces, ¿no? Antes de la llegada de Stonewall en el 69, ¿no? Yo creo que también hay que contextualizar que el 28 de junio de 1969, si bien es cierto, forma parte de, por decirlo así, un hito contemporáneo, hay que mirarlo también de manera imbricada con otras luchas que se desarrollaron contemporáneamente durante esta época del siglo XX, ¿no? O sea, los movimientos de liberación sexual surgidos en esos años, en los años 60, el movimiento feminista, los movimientos afro, antirracistas en Estados Unidos, es decir, era una convergencia de luchas. Después del mayo del 68, por ejemplo, francés, que también posibilita la convergencia de movimientos de lucha homosexual. Es decir, hay que contextualizarlo geopolíticamente también, yo creo, porque muchas veces el tema de Stonewall se convierte como en un referente idílico para nosotros en América Latina, sin tener en cuenta también lo que se estaba desarrollando mundialmente. Yo creo que si bien es cierto, claro, como todo movimiento social, necesita de estos elementos de anclaje histórico de partida para poder tener un referente, diríamos, que nos pueda posibilitar hacer esta lectura de cómo empiezan estas movilizaciones ya contemporáneas después del Stonewall en el 69, ¿no? O sea, aquella noche de la arremetida policial en ese bar, yo creo que sí forma parte de un espacio de memoria colectiva importante, aunque aunque surgió en otro contexto, diríamos que es el de los Estados Unidos. Sí entiendo y concibo que es un punto de referencia importante porque hay también momentos históricos en países de América Latina, ¿no? México, desde México hasta Argentina, Perú, Ecuador, etcétera, donde también ha habido, obviamente, represión que era producto de toda esta represión, diríamos, a través de lo jurídico, a través de lo científico, de lo médico, a la homosexualidad, y Stonewall obviamente viene a ser como ese punto de ebullición, yo digo, que al surgir aquella noche, ¿no? Y los días en que se desarrolló, sí nos da como un elemento importante
para poder hablar luego de las posteriores luchas identitarias. Yo creo que ese sí es el punto importante de Stonewall, o sea, el power gay, como lo denominaba en ese momento el movimiento gay que surge, dejando atrás, diríamos, la tradición del sujeto homosexual para pasar, diríamos, a politizar a este sujeto gay. El punto importante de Stonewall es que es la posibilidad de empezar con toda esta politización internacional de lo que actualmente conocemos como las identidades LGBTIQ y ahora el más, que yo creo que es hasta diversificación. Donde estamos, y ahora sí, pero de ahí hay mucho que hablar y que discutir en torno al suceso de Stonewall y las a mí me parece, gracias Fernando, me parece súper interesante estos dos grandes escenarios que han planteado, ¿no? Violeta ha hecho todo una línea del tiempo frente antes de Stonewall, ¿no? Porque Stonewall fue como ese punto de partida, pero antes ubicaron otras cosas a partir del siglo XIX, planteaba Violeta. Y tú planteas también este reconocimiento desde la línea del tiempo de la historia y que Stonewall da apertura a este nuevo, la idealización del tema de lo político. Vamos a entrar entonces en marcha. Quiero decirles a ustedes que estamos siendo transmitidos por la cadena de Facebook de Alianza Igualitaria y la página de Alianza Igualitaria. Quiero un poco recordarles que ustedes van a tener una intervención con un tema y van a tener alrededor de entre 15 y 20 minutos para poder exponer. Al final, luego de esta apertura, vamos a poder compartir algunas preguntas que generen nuestros usuarios dentro de nuestras redes sociales. Entonces, primero yo les quiero presentar a nuestra primera ponente que va a hablar sobre los impactos económicos, sociales, culturales y políticos para los LGBTI después de Stonewall. ¿Qué pasó después de este punto de partida que analizamos en esta primera abreboca de esta actividad? Entonces, quiero presentarles nuevamente a Violeta Barreiros de Perú. Ella es escritora, feminista, activista y docente universitaria en los temas LGBT, participante de varias iniciativas internacionales de defensa de los derechos LGBT, directora del Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos y miembro directivo de la Asociación Internacional para el Estudio de la Sexualidad, Cultura y Sociedad. Ambos proyectos para el estudio de la sexualidad desde las ciencias sociales. Nuevamente, Violeta, un gusto para nosotros tenerte acá. Por favor, compártenos este tema que te he planteado. Gracias a ustedes. Miren, la primera consecuencia de Stonewall es la visibilidad, ¿no? O sea, a partir de ese momento, definitivamente crecen los lugares públicos dirigidos a la población LGTB, ¿no? El número de cafés, los cines, los barrios, y también se da la visibilidad en cuanto a marchas, manifestaciones. La primera marcha, digamos, LGTB es un año después de Stonewall conmemorando, y ahí no paran de haber marchas todos los años en todas partes del mundo. Asimismo, tiene una consecuencia de rebote en otros países, ¿no? Inmediatamente al año siguiente se funda un Frente por la Liberación Homosexual en Francia, el FAR. Desde ahí también activa sus luchas, y otro frente en Argentina, ¿ya? El primer movimiento, además, latinoamericano, ¿no? El famoso Frente de Liberación Homosexual, donde militaba Néstor Perlonga. Entonces, lo que hay que sí tener en cuenta es que los movimientos nacen de acuerdo a los contextos, ¿no? O sea, cuando yo me referí antes de Stonewall al movimiento surgido en Berlín, era porque en ese momento Estados Unidos no era, digamos, el eje del mundo. Lo pasa a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Y si Stonewall se da en los años 60, es porque ya se ha vivido todo este periodo de posguerra, de baby boom, de impulso a las políticas de natalidad. Políticas de natalidad quiere decir veto a la homosexualidad. Hay una fuerte represión en los Estados Unidos después de la guerra, o sea, inmediatamente antes de Stonewall. Por eso es que surge Stonewall justamente como una respuesta a esa represión, que era el famoso terror lavanda. No sé si ustedes han oído de eso, ¿no? El miedo a lo gay.
el miedo homosexual y el miedo a lo rojo, ¿no? Se instala en la posguerra norteamericana, con el famoso senador McCarthy, ¿no? Entonces hay una política expresa de persecución, de búsqueda incluso científica del gen rojo, obvio también de corrección, digamos, médica al individuo homosexual, y estas condiciones de persecución y de asfixia posguerra en Estados Unidos propician una explosión como la de Stonewall, ¿no? Entonces, Stonewall se convierte así en este hito que cala inmediatamente en una Europa también de posguerra, en particular en una sociedad como la francesa. No caló, por ejemplo, en España, porque España estaba bajo el franquismo, era imposible que tuviera repercusión allí, ¿no? Ni tampoco en Alemania, que había estado, digamos, implicada en todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego tiene rebote también en Argentina, porque Argentina es un país industrializado, con fuerte también migración europea, y tiene ciertas particularidades que hacían en ese momento que la sociedad argentina fuera una sociedad moderna donde podían florecer este tipo de ideas. No cala, por ejemplo, pues en el resto de países donde de repente hay una dictadura militar de turno y aliada además con un poder católico que colmaba toda América Latina, ¿no? Entonces, hay que decirlo como claro, cada cosa surge en su contexto. Para nosotros, yo me acuerdo que tenía 20 años cuando Stonewall se volvió como una suerte de referente, de hito, de logro, de consolidación, de la visibilidad de un movimiento LGTB en el mundo, pero ok, yo tenía que ver qué sucedía en mi propio país, y así cada cual, porque cada país es particular, para que no se diera una revuelca semejante aún, ¿no? En el caso peruano, lo que tenemos muy complejo es el tema de la gran desigualdad, que acá, bueno, se suele llamar diversidad cultural o diversidad racial, pero que en el fondo esconde pues una gran desigualdad social de una sociedad que ha vivido bajo un régimen de servidumbre prácticamente hasta los años 70, y donde el voto a los analfabetos no llegaba sino hasta 1980. Entonces estamos hablando de una sociedad discriminatoria, muy poco democrática, muy católica también, y regida por esas reglas, digamos, de marianismo católico para las mujeres en todo lo que era la sexualidad. Recién yo podría decir que, por ejemplo, en la sociedad peruana se dan condiciones de avance en este siglo con un nuevo movimiento feminista que surge hacia las calles, porque ni siquiera en los 80 se podía decir que el feminismo fuera una cosa totalmente expandida, simplemente era un rebote débil de lo que había surgido en Estados Unidos. O sea, hay que tener también en cuenta de que Stonewall ha sido un referente para los países latinoamericanos, pero que no en todos los países latinoamericanos ha podido prender el fuego de la misma manera, ¿no? Ha sido muy, muy tenuamente, no sé cómo haya sucedido en Ecuador, pero al menos en Perú, lo que ocurrió es que recién un primer grupo homosexual fue fundado en los 80, inicios de los 80, el MOL, y que no se podían hacer marchas aún hasta 1997 más o menos, porque ni siquiera había un conjunto humano que pudiera hacer masa en una aparición pública, ¿no? Entonces las condiciones de visibilidad, mientras que en Estados Unidos y en Europa llevaban años luz, en nuestro país todavía no había podido ser así, ¿no? Hubo que esperar un segundo momento, que fue después del SIDA, en que ya el SIDA pone, digamos, la visibilidad en el país que quisiera taparse los ojos, ¿no? Contribuye a esa visibilización y también al aumento, digamos, del interés de Naciones Unidas en el tema de impulsar políticas públicas de no discriminación en los estados, etcétera. Una cuestión ya de presión internacional que va más bien avanzando desde la cuestión del miedo, digamos, a la violencia, del miedo, digamos, a una epidemia, etcétera, ¿no? Solamente por ese lado del temor es que los estados latinoamericanos, que son particularmente muy represivos, han podido abrir las puertas a un cambio de actitud hacia lo LGTB. Lo que me pregunto es, siendo así, entonces, que no se permitió por esos estados represivos
la formación de un movimiento sólido que pudiera seguir, digamos, el camino marcado por Stonewall, de esa manera, el carácter, ¿no?, del movimiento en este momento, ¿no? Dado que el movimiento ha crecido, al menos a nivel nacional en el Perú, a partir ya de un momento en que Europa y Estados Unidos, o sea, las potencias en el mundo, habían legalizado el matrimonio civil, ¿no? El matrimonio igualitario. Entonces, ya con esa seguridad de en otros lugares hay un mayor reconocimiento, todas las clases sociales en conjunto, fundamentalmente las clases medias y altas, sí salieron a la calle a presentarse como un movimiento, pero muy distinto al que surgió en los años 90 aquí, ¿no? En los años 80 y 90, que como les decía, era un movimiento aún pequeño, con muchas ideas revolucionarias, pero muy, muy pequeño y además muy invisibilizado desde el poder. Entonces me pregunto ahora por este cambio de características del propio movimiento, si no se ha perdido, digamos, esas metas revolucionarias que habían en los 80, o si al contrario hemos ganado en número, y si definitivamente las reivindicaciones son distintas, ¿no? Entonces, si esto nos plantea, digamos, una nueva identidad del movimiento, porque yo siento que, por ejemplo, en los años 80 fui feminista, hasta ahora lo sigo siendo, y que en ese momento el feminismo se daba la mano con el movimiento LGTB, ¿no? Entonces, ahora no sé si siguen coincidiendo ambos movimientos en cuanto a una meta que había revolucionaria de liberación sexual, porque hay que también decirlo, en el momento en que Stonewall aparece, como lo decía Fernando, era un momento, perdón, de movimiento de liberación sexual en Estados Unidos, ¿no? En que se soñaba una serie de cosas, una nueva, digamos, constitución, una nueva práctica sexual para los individuos, una nueva constitución de las familias, y todo esto queda un poco borrado en el momento en que surge la epidemia del SIDA, ¿no? Entonces, esas metas se transfiguran ya en otra cosa, y en eso es lo que estamos actualmente, ¿no? Entonces, sí, Stonewall llega, como digo, a visibilizar la cuestión LGTB, hasta ese momento no había habido SIDA, le da la contra a las políticas de natalidad que en ese momento había, refuerza, digamos, la visión que teníamos de la liberación sexual, da un color, digamos, pone la cuestión gay en la sociedad misma, ya había librerías, cafés, lugares gay, etcétera, pero todo eso termina en un momento con la cuestión del SIDA, y a partir de ese momento ya se da otro tipo de visibilidad y otro tipo de formulación de otras metas políticas, ¿no? Entonces, no sé si todavía podemos hablar de un efecto Stonewall hasta el día de hoy. Eso de momento. Ok, muchas gracias, Violeta. Riquísimos aportes que tú nos acabas de dar, toda una radiografía, inclusive a cómo lo traspolaste al tema del movimiento en América Latina, ¿no? Muchas gracias, Violeta. Quiero recordarle a todos nuestros personas que nos están siguiendo por la página de Alianza Igualitaria, por Facebook, que pueden hacer sus preguntas y al final de las ponencias puedan nuestros panelistas responder a las inquietudes que ustedes puedan tener. Quiero darle la bienvenida y para darle el paso en este momento a nuestra compañera desde Estados Unidos, Lian Wislip, que ella es ecuatoriana, pero que radica en los Estados Unidos, es directora ejecutiva del colectivo intercultural Transgrediendo de New York, en Estados Unidos, es consultora internacional, feminista y activista trans. Lian un poco va a compartir con nosotros cuál es esta mirada desde Stonewall como esta apertura o este hito que dio apertura a los derechos LGBTIQ en todo el mundo. Bienvenida, Lian. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, todas, todex.
Pues gracias por la invitación, Cristian. Perdón por llegar un poco tarde, pero como saben, estamos haciendo mucho trabajo a través de las redes sociales y a través de Zoom, entonces es un poco complicado toda esta cuestión, pero gracias por permitirnos hablar desde una visión Latinx como población migrante, contar un poco la experiencia del trabajo también, y pues también recordar cómo la revolución ha involucrado históricamente la lucha trans, ¿no? Cómo también toda esta revolución sobre el tema de los derechos LGBTQI en los Estados Unidos fueron también propulsados por una población que históricamente ha sido invisibilizada y sigue siendo invisibilizada. Entonces, creo que lo bueno y lo importante de todo esto es, pues, que la comunidad conozca, ¿no? Que muy pocas veces se reconoce la lucha de las comunidades negras, las comunidades latinas, las poblaciones de color, y pues una de nuestras líderes o nuestras madres trans del movimiento, que en este caso es Marsha P. Johnson, Silvia Rivera, que iniciaron y fueron parte de esta revolución en estos tiempos, donde aún la represión, la discriminación, el estigma sobre las vidas de las poblaciones queer, las poblaciones negras y las poblaciones LGBTQI, era algo de lo que no se podía hablar, y era algo que constantemente el Estado reprimía o silenciaba, ¿no? Y pues contando un poco la historia sobre Stonewall, la realidad es que Stonewall se ha convertido en un referente, como decía la compañera, en algunos países como para otros no se ha convertido en una referencia, ¿no? Pero creo que más allá de ser una referencia de estas que siempre nos hablan, de que solo una población específica fueron quienes iniciaron esta revolución, muy pocas veces se habla de que esta revolución comenzó desde las poblaciones constantemente criminalizadas o marginalizadas, ¿no? O excluidas, que eran las poblaciones negras, poblaciones pobres, que eran personas de la comunidad que muy pocas veces tenían acceso a estos lugares, porque Stonewall era un lugar donde asistían hombres gays blancos, de poder, de élite, de la ciudad de Nueva York, ¿no? Porque solamente hablar en ese tiempo, en esos años, dónde estaba localizado o dónde está localizado Stonewall, es un barrio de gente de dinero. Y en ese tiempo, pues la mayor parte de la población era población blanca, gay específicamente, que vivía en un barrio muy costoso, que sigue siendo muy costoso hasta la actualidad de hoy. Entonces era algo que no se pensaba. Para poder ingresar a Stonewall, muchas de las compañeras trans, de las personas queer, que en ese momento no se identificaban como tales, porque no existían todos estos temas de terminologías, o no se hablaba sobre lo que era ser trans o lo que era ser queer. Era una cosa que por el desconocimiento seguían siendo discriminadas o excluidas de estos espacios. Entonces, por ejemplo, Marsha y Silvia y otras activistas del movimiento, como Miss Mayer, que también fue parte de este movimiento de la revolución, y que muy pocas veces se habla de ella. Muchas personas no conocen quién es Miss Mayer, pero ella también fue una mujer trans, activista, que hasta el día de hoy está con vida, está viva, y pues ella cuenta cómo comenzó esta revolución y cómo se unió a la revolución con Silvia y con Marsha. Entonces, luego de que pasó todo este tema del enfrentamiento con la policía y de exigir derechos y reclamar derechos, pues lo que se habla y lo que se sigue hablando hasta el día de hoy es que aún sigue posicionada la comunidad gay y la comunidad sobre todo blanca, posicionada sobre esta lucha, porque constantemente lo vemos, ¿no? En la actualidad, ahora que, bueno, el año pasado que se cumplieron 50 años de la revuelta de Stonewall, o de los disturbios de Stonewall, hubo un precedente histórico, y ese precedente histórico fue de que hubieron 2 marchas el mismo día. Y hubieron 2 marchas el mismo día, era precisamente porque las poblaciones negras, latinas, migrantes, poblaciones que constantemente han sido marginalizadas o descriminalizadas o criminalizadas, dijeron no vamos a seguir participando y no vamos a celebrar en una marcha que constantemente nos cobra carísimo para poder ir y marchar por nuestros derechos. Entonces, hubieron 2 marchas y pues en la actualidad todavía sigue habiendo 2 movimientos, el día del Pride, como le decimos acá. Entonces, hubo
el año pasado se hizo el World Pride, pero la mayor parte de la población LGBTQI no participó en esa marcha. Y era precisamente por eso, porque hubo mucho este tema de la discriminación, de la exclusión, y pues hay muchos movimientos sociales que están formados por poblaciones como la nuestra, que a veces no tenemos para pagar una inscripción tan cara para ir y marchar el Día del Orgullo, que se supone que es un día donde todo el mundo tiene el derecho de ir y celebrar y reivindicar sus derechos y exigir y visibilizar el trabajo que hacemos. Entonces, han habido muchos cambios. En los últimos años se ha visto que lo que pasaba en ese tiempo, cuando comenzaron los disturbios de Stonewall, aún siguen siendo situaciones latentes en este tiempo moderno, ¿no? Como diríamos. Y pues la realidad es que tener que afrontar o enfrentarnos a situaciones como estas es muy triste, porque como población entendemos que muchos de nuestras compañeras se les ha hecho difícil poder acceder a estos espacios que constantemente se nos sigue. Creo que eso sería todo, porque me mandaron un texto, parece que me dijeron que me quedan 2 minutos. Ok, gracias Lian por tu participación, pues es bastante asombroso, ¿no? Y que además nuestros seguidores puedan un poco entender qué significa participar en la actualidad en New York, en las marchas de Stonewall, el lugar donde se lo considera como un hito o como un punto de partida para hablar de los derechos LGBT. Además también de las realidades que giran en torno a las poblaciones trans, que tú lo has mencionado, que se siguen viviendo en Stonewall, que los enemigos todavía se siguen sintiendo latentes en pleno siglo XXI. Gracias, Lian. Y en este momento quiero darle paso a nuestro tercer panelista. Él nos va a hablar sobre los avances y retrocesos legales en materia de derechos después de Stonewall. Él es Fernando Sancho, él es ecuatoriano, sociólogo, doctor en estudios de género por la Universidad de Barcelona, investigador en temas LGBTIQ y activista gay en el Ecuador. Bienvenido, Fernando, y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias nuevamente, Cristian, y a todas, todes quienes nos ven en esta tarde. Yo creo que el tema de hablar de impactos a nivel de avances o retrocesos legales después de Stonewall implica también nuevamente recurrir a una mirada de contexto histórico, porque el tema de cómo las luchas diversas que se generaron después de Stonewall fueron encaminándose por vías, como lo explicaban ya hace un momento tanto Violeta como Lian, diferentes. Es decir, tenemos por un lado la reivindicación de un power gay que implicaba el hecho de tener principalmente a la cabeza a hombres blancos norteamericanos, en este caso estadounidenses, liderando esa lucha, aunque efectivamente las que pusieron el cuerpo, por decirlo así, y la resistencia fundamental provino de las comunidades latinas y afro marginalizadas, discriminadas, pero en los años 70, principalmente 70, fueron muy de posicionar a este sujeto político, hombre, gay, blanco, con determinado poder, ¿no? Para poder lograr esas reivindicaciones que conocemos actualmente como las reivindicaciones de derechos y las luchas legales ante el Estado. Por eso es que en los años 70 ocurren algunos sucesos, por ejemplo, como el tema de la despatologización de la homosexualidad en el 73 ante la Asociación Americana de Psiquiatría, porque igual esta lucha obviamente tenía que ver mucho con un conglomerado de hombres gay que tenían acceso
a estos espacios políticos y también científicos, ¿no? Donde se estaba discutiendo el tema de la homosexualidad como una patología y también en el espacio jurídico, que era donde existían leyes que criminalizaban efectivamente la homosexualidad en los Estados Unidos y en Europa y en América Latina, efectivamente. Yo creo que aquí también hay que detenerse un momento en la década de los 80 con el impacto del SIDA, porque el impacto del SIDA viene a generar una coyuntura de inflexión, de quiebre, ¿verdad? Que posibilita luego de esta pandemia vivida en los años 80, que aniquila, diríamos de alguna manera, ese sujeto político que ya venía posicionando luchas reivindicativas en torno a derechos desde los años 70, se ve aniquilado, diríamos, por la crisis del SIDA, y a finales de los 80, es decir, 1989, inicios de los 90, es donde tenemos nuevamente otra coyuntura de microgrupos latinos, negros, migrantes en Estados Unidos que empiezan a generar otra vez procesos reivindicativos, alzar la voz por la desatención que hubo a las, diríamos, de parte de las políticas sanitarias del gobierno represivo y conservador de Ronald Reagan en los años 80, 1984 hasta el 88, y lo que se hace a partir del 89-90 con el surgimiento de ACT y todas las organizaciones que luchaban para lograr acceder a los contra el SIDA, entonces hace que surjan otras voces que habían estado más afectadas efectivamente dentro de la pandemia del SIDA. El punto, diríamos, de análisis aquí en torno a las repercusiones a nivel ya legal y de avance legal, viene a partir de este nuevo orden geopolítico en los años 90, con la caída del muro de Berlín, ¿no? La caída del comunismo y el advenimiento de todo este capitalismo global, viene a generar la consolidación de estos estados de democracias liberales que acogen, digamos, los derechos LGBTI como parte de reivindicaciones que tenían que ser instaladas desde la respuesta de los estados. Es decir, todo el tema de los derechos civiles en torno a reconocimiento de la diversidad sexual y de género, el reconocimiento de la identidad de género, todas estas luchas se posibilitan después de los 90, o sea, en el año 90 y 92 en Estados Unidos es donde recién aparece también, diríamos, ya a nivel tanto de lucha, no solamente política callejera, sino también a nivel ya de estudios propiamente, el ámbito de las luchas reivindicativas, específicamente bajo el paraguas de lo trans, del transgénero. Y claro, antes ya obviamente existían las luchas lésbicas desde mucho tiempo atrás, aliadas permanentemente al movimiento feminista. Lo que posibilita en los años 90 con los estados y las democracias liberales es que estos sujetos políticos instalen agendas, es decir, se instalen agendas políticas de derechos de cada uno de estos grupos que reivindicaron identidades políticas que necesitaban ser reconocidas ante el Estado. Entonces,
lo que mencionaba anteriormente también Violeta, ¿no? Matrimonio civil igualitario, el derecho a la identidad de género, la descriminalización de la homosexualidad, de las leyes jurídicas y penales. En el caso ecuatoriano, como recordamos, fue en 1997 cuando recién la homosexualidad es retirada del Código Penal de ese entonces como un delito que estaba penalizado con penas privativas de 4 a 8 años de prisión. Pero hay que mirar también que el año 97 en Ecuador es un hecho histórico que, como tú bien lo dijiste al inicio, ocurre en un bar en la ciudad de Cuenca llamado Abanicos. Es, por decirlo así, como lo denomina una de las personas que fue detenida en esa revuelta, la gota que derramó el vaso, porque en el caso ecuatoriano habían ya organizaciones, si bien es cierto, incipientes, pero que ya venían haciendo un trabajo de politización, ¿no? Como la sociedad gay, que ya existía antes de la despenalización, y las pequeñas acciones, diríamos, callejeras del movimiento travesti de esa época en los años 90. Aún ante la criminalización. Voy a centrarme y a contextualizar un poquito primero la parte de Ecuador, lo que se consiguió posterior al 97 en cuanto a lo que es avances legales, despenalización de la homosexualidad, el reconocimiento en el año 98 por primera vez en la segunda constitución a nivel mundial de la orientación sexual como parte de de un derecho dentro del principio de igualdad y no discriminación. Ese fue un hito importantísimo en Ecuador, a pesar de ser, diríamos, reciente, hace 23 años aproximadamente que se dio este hecho. Luego la coyuntura del 2008 posibilita todo una progresividad de derechos en Ecuador que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos civiles, las uniones de hecho primero en la Constitución, aunque se pone un candado al tema del matrimonio civil igualitario, luego el tema del reconocimiento de la identidad de género también, de la igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Tenemos ese avance, esos avances legales. Hace un año se aprobó el matrimonio civil igualitario también, que forma parte de toda esta configuración de luchas colectivas. En América Latina se ha seguido, por decirlo así, una tónica similar. Es decir, en América Latina el primer país en aprobar el matrimonio civil igualitario fue México, ¿no? Entonces, luego con el tema de Argentina, la consecuente aprobación, por ejemplo, de la ley de identidad de género en Argentina fue un hecho muy significativo e importante, ¿no? Bueno, esto como para contextualizar geopolíticamente en la región, en América Latina, lo que supuso, diríamos, el hito de Stonewall ya con sus propios matices. Para mí es importante la contextualización de las luchas políticas LGBTI siempre desde una perspectiva situada, porque si no las vemos desde una perspectiva situada, también miramos Stonewall como una especie de hito idílico que nos moviliza a todas, a todos, a verlo como algo fundamental cuando realmente no es así. O sea, las luchas LGBTIQ+ a nivel global han tenido diversos matices y también hay mucho que discutir sobre los significados de esas luchas y sobre lo que ha implicado también la consecución de esos derechos. Por el momento lo dejo hasta allí porque hay mucho más que Muchas hablar gracias, sobre Fernando. O sea, realmente este es un tema como para estar horas de horas conversando, ¿no? Realmente es muy enriquecedor escuchar el tema del proceso histórico y si bien es cierto, está quedando súper claro que Stonewall permite tener una mirada más de Latinoamérica,
pero que antes o atrás de Stonewall había todo un proceso que viene desde Europa Central en la que ya se vienen visualizando diferentes luchas sociales y que también tú has dicho que estos procesos reivindicativos también toman mayor auge en América Latina a partir del 90, donde se posesionan diferentes luchas. Yo creo que es importante tener como ese proceso histórico como tal, pero a pesar de eso, a pesar de todo el proceso y a pesar de haber vivido 51 años después de Stonewall, seguimos viendo criminalización en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, perdón, en algunos países del mundo se sigue criminalizando el hecho de ser homosexual, en algunos países se lo declara con pena de muerte, en otras con lapidaciones. ¿Qué opinas frente a eso tú, Violeta? ¿Ha habido realmente impacto negativo, retroceso? ¿O qué pasa con estos países en este marco geopolítico que no dimensionan todavía los derechos humanos de las poblaciones LGBTI? Tu micrófono, Violeta, está desactivado. Okay. Son cambios más que nada culturales que demoran en llevarse adelante, ¿no? Porque si se dan cuenta, las luchas que llamamos LGTBI son en realidad luchas por la sexualidad de todo el mundo. O sea, nadie se puede decir, soy heterosexual y de esta agua no voy a beber, o puede decir mi sexualidad es una cosa que no va a cambiar en el tiempo. Los seres humanos es como decir que hay razas, ¿no? Entonces, muy bien, decimos a alguien que es negro o que es chino y total viene alguien más oscuro y dice, no, tú no eres negro, etcétera. Entonces, es un tema totalmente movedizo donde lo que se ha tratado es de crear límites, encuadrar a la gente en determinada etiqueta, ¿no? Quienes han tratado de recortarle a la sexualidad humana todas aquellas aristas que no eran la heterosexualidad y el género binario, ¿no? Entonces, la lucha de fondo creo que es eso, ¿no? De poder recuperar esa sexualidad y poder recuperar ese no binarismo. Entonces, no hay que perder un poco la brújula porque, digamos, a veces estamos negociando o estamos metidos en reivindicaciones políticas que van a ser, digamos, contrarias a lo que está al fondo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que bueno, algo que tenemos, digamos, de fondo en los derechos ha sido el principio de no discriminación. Por más que se haya dado un principio mínimo de no discriminación para todo el mundo, es muy difícil hacer que la población misma, después de siglos interiorizando un determinado código de conducta respecto a su sexualidad, respecto a la reproducción humana, etcétera, cambie tan repentinamente hacia otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión cultural a llevar adelante muy profunda y que además tendría que trabajar mucho con el tema de género. Y yo no sé qué tanto, por ejemplo, los movimientos LGTB del mundo hacen yunta con el feminismo para poder seguir afrontando eso en adelante, ¿no? Justamente esa relación quería preguntarle a Fernando, también que tiene estudios en género y él trabaja en el Ecuador, es parte de una institución que de una forma buena o mala, no sé, no podríamos entrar ahorita a evaluar, los LGBTs tienen que trabajar el torno a la política pública, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Se está trabajando, hay una coordinación entre la agenda de los movimientos feministas con el tema de la reivindicación de los derechos LGBTs, o están totalmente divorciadas desde una mirada más de Ecuador, o cómo también miras esta mirada a nivel de Latinoamérica? Bueno, en realidad habría que la relación entre las reivindicaciones de los movimientos feministas con los movimientos LGBTI, hay puntos de convergencia, evidentemente, si lo miras en perspectiva histórica. O sea, el tema de la sexualidad es fundamentalmente algo que movió durante varias décadas tanto al movimiento feminista como a los diversos movimientos LGBTI.
y era romper con esta hegemonía, evidentemente, de la heterosexualidad como norma obligatoria para todo el mundo. Entonces, ese quizás fue un punto de convergencia y de alianza, especialmente, por ejemplo, con el movimiento lésbico feminista, ¿no? Que teorizó muchísimo sobre ese tema. Ahora, en cuanto a la relación actual de los movimientos feministas y los colectivos LGBTI más, también evidentemente hay tensiones. Esas tensiones tienen que ver con ciertas agendas que se han ido construyendo, ¿no? Por un lado, creo que los movimientos feministas han retomado el tema de agendas colectivas y alianzas corporales que van mucho más allá de simplemente centrarse en determinado tipo de derechos a nivel civil, ¿no? La agenda de los movimientos feministas tiene que ver con una cuestión fundamentalmente de derechos sobre la soberanía del cuerpo, derechos sexuales y derechos reproductivos. Y allí hay ciertos puntos de tensión, evidentemente, porque la agenda de los colectivos LGBTI no siempre va de la mano con estas reivindicaciones. Por ponerte un ejemplo, el tema del aborto, ¿no? El tema del aborto no siempre resulta ser un tema que haga converger a los colectivos LGBTI con los movimientos feministas. También, obviamente, las posturas esencialistas de ciertos colectivos feministas que rechazan las construcciones de la diversidad sexogenérica, por ejemplo, de personas trans, al no considerarlas sujetos políticos del feminismo, también es compleja. Uno de los intentos del Estado, yo creo que en el caso del Ecuador, desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, es haber hecho este esfuerzo por trascender, pero esa trascendencia pasa también por el cambio normativo. Tú recuerdas que, o si, como esto nos ven internacionalmente, anteriormente, y es algo que también pasaba en América Latina, los mecanismos para el adelanto de la mujer se llamaban así, ¿no? Mecanismos para el adelanto de la mujer, como surgen. Y en el caso ecuatoriano, el cambio a Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el hecho de ya incorporar la perspectiva de género dentro de las políticas del Estado, ya te cambia el paradigma de mirar, diríamos, a los sujetos políticos que tienen que participar o que participan directamente de las reivindicaciones y de los derechos que las políticas del Estado construyen, ya no es simplemente pues, el sujeto mujer esencial, visto desde esta perspectiva más esencialista, ¿no? Sino que abarca obviamente también a las poblaciones LGBTI. Es complejo, evidentemente, ¿por qué? Porque Ecuador como país no tiene propiamente una política pública LGBTI, y ese es un limitante respecto a avances que van a derechos civiles alcanzados. Yo celebro y me uno quizá a esta reivindicación del tema del matrimonio civil igualitario como un derecho que fue aplaudido por los sectores. Sobre todo, bien me cuestiono y me pregunto cuánto de esta agenda ha podido transformar significativamente o estructuralmente las condiciones de vida en las que se encuentran muchas personas LGBTI. Es decir, ¿quiénes se benefician del matrimonio civil igualitario? Me pregunto, las poblaciones negras trans, las poblaciones indígenas trans, las poblaciones no binarias, no conformes con el género,
que están en condiciones ahora, por ejemplo, con el efecto de esta pandemia de mayor vulnerabilidad, de precarización social. Es decir, también hay que cuestionarse mucho sobre estos alcances. Tú me preguntabas hace un rato, ¿qué alcances, qué retrocesos hay a partir de Stonewall? Yo creo que sí, o sea, se lo puede mirar como un avance este tema de los derechos civiles, pero también hay que centrarse en otras cuestiones fundamentales que tienen que ver con el cambio de patrones sociales y culturales para poder lograr transformar la precariedad de la vida de millones de personas LGBTI que todavía no logran alcanzar esa tan anhelada igualdad real que te propone el Estado. Ok. Lian, a mí me dejó impactado mucho cuando mencionaste la no participación de algunos colectivos en las actividades que plantea justamente este país o esta ciudad, donde es el ícono o donde es el punto de partida en América Latina, como Stonewall. ¿Sigue existiendo invisibilidad trans en Nueva York, en Stonewall? ¿Siente la comunidad trans un retroceso o hay avances en este país que le llaman de primer mundo? Bueno, en realidad hablar de derechos en Estados Unidos en estos tiempos es una cuestión muy crítica, ¿no? Pues tenemos una administración donde un presidente que lidera un país tan poderoso como este trata de restarnos derechos, es una cosa que, pues, que limita mucho, ¿no? Nueva York es uno de los estados que, sí es verdad, ha propuesto o ha impulsado algunas iniciativas que garantizan los derechos de la comunidad, pero muchas de estas iniciativas realmente en la práctica no se ven, ¿no? Como población migrante, como población latina, como población que hace trabajo sexual o viviendo con VIH, la realidad es otra, el contexto es otro. Nosotras, pues yo trabajo con poblaciones que viven en situaciones de pobreza, porque hablar de pobreza en Estados Unidos es algo que es algo que no se puede creer, ¿no? Pero la realidad es que sí pasa. Entonces, Nueva York es uno de los estados que, sobre todo la ciudad de Nueva York, aún les falta trabajar en el tema de derechos que garanticen realmente que proteja realmente a nuestras comunidades o a nuestra comunidad. En la actualidad, la situación es muy crítica ahora para la comunidad trans, sobre todo para la comunidad negra y las comunidades de color, indígena. Pues estamos viéndonos en una ola de violencia constante, y pues esto ha sido como la gota que derramó el vaso, ¿no? Las comunidades nos hemos levantado y estamos exigiendo que hayan cambios reales y políticos, ¿no? Porque pues siempre se olvida en las agendas políticas el tema de derechos para las comunidades migrantes y las comunidades que están realmente en estas situaciones de vulnerabilidad y que sus derechos siguen siendo violentados constantemente. Ok, gracias. Quiero dejar una última pregunta. Estuve como separando los papelitos que me pasa la producción. Quiero agradecerle a Henry Luque, a Andrés Alarcón y a Yasmani Caicedo como parte del equipo que están aquí conmigo trabajando. Y esta última pregunta, para cerrar casi el programa, quiero preguntarle a los tres a ver qué opinan, dice, ¿no? Uno de nuestros compañeros escribe por interno y dice, ¿por qué los derechos LGBTI suelen estar visibilizados desde un eje de victimización? ¿Qué recomendaciones dan a las organizaciones para romper con este paradigma y a la comunidad como tal? Empecemos con Violeta. Bueno, es un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? De el miedo, digamos, a la enfermedad fue lo que llevó a visibilizar la cuestión de la sexualidad diversa. Pero también miremos que nuestras reivindicaciones generalmente fueron muy festivas, ¿no? O sea, a comparación muchas veces del movimiento, por ejemplo, feminista actualmente, se hablaba más del placer también, ¿no? Del placer, de la desobediencia, que también lo hacía el feminismo del siglo XX, ¿no? Mucho más quizás que el feminismo actual, porque las feministas del siglo XX salían a reivindicar el amor libre,
el uso, digamos, el nudismo, etcétera, ¿no? Entonces, también ha habido eso. Yo no sé si más bien depende de un cambio de época, ¿no? Porque de lo que yo al menos recuerdo de los años 80, no era tanto así un tema de la reivindicación solamente contra la no discriminación o los crímenes de odio. Se hablaba más bien de el placer e incluso el mundo, un mundo distinto, una sociedad distinta, ¿no? Yo creo que más bien cuando nos ponemos en el registro de las metas de la igualdad, ahí podemos aparecer como víctimas. Yo no tengo tal cosa, yo no tengo tal otra, no me han dado tal cosa, no me han dado tal otra. Mientras que cuando nos planteamos otra cosa que es distinta a esta matriz donde ya vivimos de alguna forma discriminados, entonces sí ofrecemos un mundo distinto, ¿no? Entonces no estamos hablando de matrimonio igualitario, sino estamos hablando, bueno, inventemos las uniones, pues, los antiguos, uniones tipo Fourier, ¿no? Las utopías, que todo el tiempo han existido, ¿no? De socialismo sexual, etcétera. Entonces me parece que cuando estamos solamente enmarcándonos en un ámbito de igualdad, en esa suerte de teoría política igualitaria, así como también el feminismo de la igualdad, sí podemos aparecer como que tenemos menos que los otros, de lo que los otros tienen. Y puede también ser una trampa, ¿no? El no tener en la cabeza que en determinado momento hemos sido utópicos y que esa utopía todavía está por pensarse, ¿no? Gracias, Violeta. Fernando, ¿tu opinión? Sí, yo coincido igualmente con este tema de que efectivamente la igualdad es un paradigma utópico que dentro de este escenario del capitalismo global se nos la vende como la solución para poder alcanzar finalmente aquellos derechos que han sido negados, que han sido no reconocidos, ¿no? Sin embargo, es una trampa también, y sí la concibo como una trampa porque dentro de lo que implica el reconocimiento de las existencias sexuales diversas y de las expresiones del género y de la sexualidad, hay que mirarlas en perspectiva interseccional, es decir, si no las miras desde esa posición interseccional donde se cruza tanto la clase social, el género, la sexualidad, la cuestión étnica, racial, no vas a poder entender finalmente las formas de opresión que finalmente sí logran convertir a determinadas personas LGBTI en víctimas de un sistema opresor capitalista que sí efectivamente ocurre. Pero no se trata simplemente de recurrir, diríamos, a este discurso de la igualdad desde la postura de la victimización. Es decir, hay una diferencia muy grande entre hablar de victimización y hablar de los daños colaterales y de víctimas reales. Es decir, para mí, desde mi perspectiva, existen víctimas reales. Y esas víctimas reales no son precisamente las personas que están reivindicando determinados derechos en el marco de la agenda liberal del Estado. Es decir, no son víctimas reales simplemente las personas clase media, urbanas, blancas, que están pidiendo matrimonio civil igualitario. Hay víctimas reales que quieren que sus vidas sean más vivibles. O sea, en el caso de Ecuador, por ejemplo, si miras ahora los efectos en las poblaciones trans y en las poblaciones lésbicas, donde hay efectos realmente adversos para que sus vidas sean realmente vivibles,
pues estamos hablando ya de un asunto diferente. Y yo creo que esas reivindicaciones son legítimas. Entonces, no estamos hablando aquí de una victimización, sino también de un acto político para lograr que la vida sea más vivible, más habitable, como dice Judith Butler, y para mí eso es necesario y es fundamental. Ahora, ¿en dónde lo vamos a hacer? ¿O en qué tipo de política lo vamos a hacer? Ese es el desafío, yo creo que de los movimientos LGBTI. Con esta arremetida conservadora en América Latina de gobiernos de extrema derecha, neofascistas, yo lo veo muy complicado. Y con todo este desmantelamiento de lo que podría llegar a ser un bienestar colectivo, también lo veo muy difícil. Y ahí está el desafío de crear estas alianzas, ¿no? Estas alianzas que en algún momento más bien se han perdido por este mismo neoliberalismo que fragmenta, que fagocita nuestras luchas y que finalmente pues quiere terminar aniquilando a quienes tenemos pues condiciones de no tanto poder. Ok, gracias Fernando. Lian, ¿tu opinión? Tu audio está bloqueado, Lian. Oh, perdón. Bueno, yo creo que más que victimización, la realidad es que hay una realidad afuera. La realidad es que constantemente nuestras comunidades siguen siendo oprimidas, siguen siendo discriminadas y criminalizadas. En el caso específico con la población en la que yo trabajo y con la que yo pues, defiendo el tema de derechos, es el tema de las trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿no? Hablar sobre derechos para nuestra comunidad es una cuestión que no se habla, sobre todo donde yo vivo, ¿no? Nueva York es uno de los estados, como lo decía antes, uno de los estados que criminaliza el trabajo sexual. Entonces, no siempre estamos diciendo o estamos viéndonos o que crean que estamos viéndonos como esas víctimas que estamos diciendo siempre nos oprimen, siempre nos discriminan. La realidad es que eso está ahí, eso nos está afectando como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? El hecho de ser inmigrantes, ser trabajadoras sexuales y vivir en un estado que constantemente dice, oh, nosotras damos derechos, reconocemos los derechos de la comunidad, es algo que realmente no está pasando, porque seguimos siendo esa población olvidada. Una población que siempre están hablando por nosotras, pero en espacios donde no hay ni una sola voz de nuestra comunidad. Entonces, por lo menos donde yo estoy viviendo acá, la realidad es diferente, el entorno es diferente. Vivir en Estados Unidos no es solamente vivir en un país de oportunidades, sino también es tener que afrontar todas estas situaciones que existen. La discriminación, la exclusión, el estigma sobre de dónde somos, de dónde venimos. Es una cuestión que nos impacta, y es una cuestión con la que estamos luchando día a día y la que estamos diciéndole al Estado, diciéndole a la sociedad, ¿no? Queremos que paren los abusos, la violencia sobre nosotros, porque nos cansamos, ¿no? Nos cansamos de estar en silencio, nos cansamos de que sigan hablando de nosotras y nosotras. Ok, Lian, muchísimas gracias. Realmente son brechas muy marcadas frente a los derechos que se dice que todavía existen para las poblaciones LGBT. Antes de terminar el programa, queremos compartir con ustedes e invitar. Bueno, les quiero decir que estamos en el espacio de formación y educación Abanico. El tema de este mes va a ser junio y la visibilidad de nuestras luchas. El día de hoy hemos analizado el tema como Stonewall, un hito histórico en el mundo. Quiero agradecer nuevamente a Violeta Barrientos desde Perú, que se conectó con nosotros, a Fernando Sánchez desde Quito y a Lian Weisling desde Nueva York. No sin antes decirles que para cerrarle, el primer orgullo gay fue una revuelta. No eran el capitalismo rosa y la apología del estado de las cosas que son ahora. No fueron solo los 5 días de movilización frente a la puerta del bar de Stonewall tras aquella fallida redada policial. Fueron décadas de intensa y disputas luchas a favor del deseo homosexual en Estados Unidos y en Europa Central. Fue el trabajo de los colectivos en la calle. Fueron quienes resistían diariamente en una sociedad que los rechazaba por ser, además de homosexuales, pobres, trans y no blancos.
Es necesario terminar con el mito de Stonewall, que fue una revuelta de tipos gays, blancos, jóvenes, socialmente guapos y liberados, es decir, contada por sus principales beneficiarios. Es necesario enfatizar que las trans racializadas lo dieron todo y que no faltó la presencia de otros gays y lesbianas que lucharon ocultos en grupos anarquistas, autónomos, antibelicistas, comunistas o de liberación racial. Este hecho no se quedó en una revuelta, la organización de nuevos colectivos y de nuevas formas de lucha que conllevaron algunas mejorías para algunos, problemas similares para otros y un nuevo marco de lucha con algunas especificaciones al día de hoy prosiguen. En este contexto, la experiencia de Stonewall desató un fuego que luego muchos quisieron apagar, pero que fue, es y será difícil de extinguir por completo, ya que este fue y sigue siendo una lucha contra un sistema económico, social, religioso y político que persigue organizado para atacarnos e incluso para negar nuestra existencia. 51 años después nos preguntamos, ¿necesitamos otros Stonewalls en el mundo? Gracias por haber estado esta tarde acá en Abanicos y los esperamos el próximo viernes a las 18 horas por la red de Alianza Igualitaria. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias. Gracias. Orgullosos de nuestra identidad, somos parte de esa sociedad, no somos diferentes por decir plenamente.